saludo, estimado televidente. Está usted viendo Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión con la única finalidad del despertar de conciencias dentro de nuestra sociedad. Estamos enfrentando, no solamente en México, sino en muchos países del mundo, una descomposición social en donde Esther Castellanos, te presento de una vez, bienvenida a este programa. Pues mucho gusto, Sí. es un placer una vez más estar frente a cámaras y estar en esta programación con todos ustedes. Te comentaba, qué difícil es en estos momentos, Esther Castellanos, en que la sociedad requiere, vamos a decir, de transparencia, requiere de buenos gobiernos, buenos guías espirituales, que de alguna forma puedan recomponer esta situación tan difícil que está enfrentando cada uno de sus países. No sé cómo veas tú esta situación. ¿Hay esperanza? ¿Hay quien esté haciendo más o menos un trabajo que sea, digamos, aceptable? ¿Cómo ves tú esta situación, digamos, de líderes, tanto políticos como religiosos? Bueno, por el tema que vamos a tocar, considero propia la pregunta. Sí. El panorama a veces se ve desconsolador, no se le ve esperanza, porque Sí. cada día vemos que es mayor esta descomposición que tiene nuestra sociedad. Sí. La corrupción abunda, la impunidad abunda en todos los países y en todos los ámbitos, tanto sociales como religiosos. Sí. Entonces, pareciera ver que ante esto la pregunta de muchos sería, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Y a dónde vamos a parar? Pero afortunadamente sí hay quienes pues tienen dentro de su misión cambiar la manera, llevan a cabo esa tarea de querer cambiar esa conciencia, vamos a decir, mejor dicho, activar esa conciencia para tener consideración unos a los otros, respeto unos a los otros sobre todo. Y que haya un cambio. Y que haya un cambio. Tenemos también pues a un joven invitado que empieza a hacer también sus pininos dentro de lo que va a ser la programación en Claro y Oscuro. Hoy simplemente lo tenemos como un compañero, un invitado, que en su momento tratará también estos puntos con nosotros. Me refiero a Josué López, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Josué. Muchas gracias, pues es un placer estar en este programa y comenzar en este estudio para estar más activo. Bueno, pues nos da gusto que nos acompañes. El tema que hoy vamos a abordar, estimado televidente, para todos aquellos que nos están viendo en la ciudad de San Diego y de aquel lado de la frontera, en Tijuana, en Rosarito y áreas circunvecinas aquí mismo en la ciudad de San Diego, para todos ustedes un afectuoso saludo. Y les comento, nuestro tema hoy es muy interesante y abarca no solamente el concepto de lo que se está viviendo en lo político, sino también en lo religioso. Pareciera ser que paralelamente caminan tomados de la mano ambos conceptos, el político y el religioso, y vamos a platicar con ustedes el por qué lo exponemos de esta manera. Cambiar se llama nuestro tema, o desaparecer entre ilícitos. Hablamos de imperiosos los cambios que deben haber en los políticos y también en los religiosos, tras todos los escándalos de corrupción e inmoralidad que se vienen dando. No nos escandalizamos como comunicadores, como periodistas, sobre la situación que están enfrentando todos estos países hoy convulsionados por este problema. Porque en todas las sociedades del mundo se viven encuentros y desencuentros, Esther. Así es. Hablamos de gobiernos que apuestan, digamos, algunos por la paz, otros están, digamos, sumergidos en la violencia. Se habla en algunos casos de la igualdad, en otros casos de desigualdad.
se habla de la ausencia de la transparencia y en todos casi se habla de la corrupción. Entre otros, desde luego que se traduce en la pérdida de confianza, en decadentes monarquías, gobernantes y autoridades que se pierden dentro de lo que vienen siendo sus ambiciones y la misma corrupción. Por el lado confesional, se está viviendo exactamente el mismo problema, porque arrastran, digamos, a sus seguidores a esa apostasía, esa pérdida de la misma fe incluso, y la transparencia, terminando en ser tal para cual en sus escándalos. De ahí que la exigencia y reclamo de las actuales sociedades del mundo se da a través de manifestaciones, se da a través de marchas, a través de plantones, publicaciones y todo lo que está abonando para este despertar precisamente de conciencias, en la esperanza de que estos imperiosos cambios mejoren sus gobiernos, que sus guías espirituales sean realmente un ejemplo para pues no solamente las generaciones actuales, sino para aquellos que están involucrados dentro del gobierno en este tipo de desvergüenzas que hoy afrenta, digamos, si es en el caso, digamos, nuestro, afrenta a México, así como se está dando en muchos otros países de nuestro continente. Gobernantes religiosos que se distancian cada vez más de la transparencia, de la impartición de justicia, de esa anticorrupción y otras calamidades en las que se ven coludidos, incluso la alta élite clerical, por prácticas ajenas a sus funciones, su administración y misión espiritual. Qué difícil, Esther Castellanos, que nuestro país, México, después de 500 años, por decir algo, más de 500 años, soportando, vamos a decir, gobiernos que han sido impositivos, soportando, digamos, autoridades que han sido, de hecho, pues, que han manipulado, vamos a decir, a nuestros ancestros, y que en los tiempos actuales, muy a pesar de toda una mala fama, un mal testimonio, una vida de corrupción, nos aferremos los mexicanos, Esther Castellanos, a tener esa tolerancia. ¿Tú cómo observas este panorama? Muchas veces se habla que los cambios son difíciles de hacer, porque todo cambio requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, requiere trabajo, y la mayoría, si no todos los seres humanos, pues nos gusta la comodidad. Y a veces es más cómodo conformarse con la realidad presente, que sea esta, aunque a veces esta no sea la más favorable, no sea lo mejor, pero se crea una cierta tolerancia. Llega a haber un momento en el que, voy a ponerlo como un ejemplo, no que quienes padecen en sus hogares violencia intrafamiliar les guste esa vida, o que a una mujer le guste ser golpeada por su pareja, o maltratada por sus hijos. Estoy poniendo como una especie de paréntesis. A nadie le agrada eso, porque le degrina como persona, viola sus derechos, su dignidad, la vulnera. Sin embargo, a veces dicen, ¿y por qué si te estaba tratando de esta manera esta persona, tú seguías haciéndolo? Es que no sentía yo que tuviera otra escapatoria y era, a final de cuentas, era lo único que conocía o lo único que sabía, y hay un temor a salir de ese tipo de relaciones dañinas. En el caso de nuestro país, hablando como mexicanos, sí. Ha sido tanta la violencia que ha sufrido este país desde sus inicios, desde la colonización, que es muy difícil que se sacuda ese yugo. No es imposible, pero sí difícil, porque nuestra historia es violenta. Sí. Nuestra historia ha sido una historia plasmada, escrita con sangre,
muchas veces se glorifica la violencia en nuestra historia y las cosas que verdaderamente a veces se hacen en pro de la paz pasan inadvertidas. Entonces, ¿qué sería el trabajo de todo político, todo religioso? Hay un compromiso, hacer más. Es fácil hablar y decir y lo que debemos de hacer y lo que pudiéramos hacer, pero a la hora de la verdad, a la hora de las acciones, pues nadie hacemos nada. En este caso, si son los políticos, bueno, una lucha que haya en este momento, por ejemplo, contra el narcotráfico. Se habla de decomisaciones, de aprehensiones, tantas cosas, que el gobierno está haciendo en pro de esto. Pues sí, qué bueno que está haciendo, que por fin esté haciendo algo. Sí. Aquí lo importante era haber prevenido. Si se hubiera prevenido estas cosas, si nuestros gobiernos no hubieran sido tan corruptos, si no se hubiesen dejado sobornar, si tuvieran ética, si tuvieran moral, entonces no estaríamos viviendo estos problemas. Y si es en lo religioso, mayor aún el compromiso. Es mayor, porque se supone que el ministro de culto, sea sacerdote, sea pastor, sea lo que sea, una vez estando al frente de un grupo como líder religioso, tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es su responsabilidad? Porque de él precisamente se va a aprender, se aprende la doctrina, se aprende cómo debe de vivir el hombre, cómo debe de tratar a sus semejantes, cuál debe de ser su conducta, que no es nada más predicar, sino también vivir lo que se está enseñando, ser ejemplo. Sí. Y si vemos que en lo religioso, desgraciadamente en México, muchas veces vemos al ministro de culto, voy a ser más específica, vemos al sacerdote más involucrado en política que en los problemas que están viviendo los creyentes de ese credo. Involucrados en la riqueza. Más metidos con políticos, con la gente en la élite social, involucrados en cualquier otra causa y queriendo estar siempre bajo luces, bajo cámaras, bajo todo esto, en los medios, en la prensa, pero que cuando vemos qué es lo que han hecho por mejorar las condiciones de esa sociedad, por prevenir muchas de esas cosas que estamos nosotros viviendo, su actividad ha sido nula. Nula. Fíjate que aquí lo que llama la atención realmente, estimado televidente, desde luego este programa, vuelvo a repetir, es de análisis, de reflexión. No pretendemos realmente arrojar una piedra al tejado ajeno, sino más bien en ese despertar de conciencias que nos permita de alguna forma ver la realidad que estamos, digamos, viviendo. Por ello nuestro programa, de alguna manera, lo define así, claro y oscuro. Lo que es, digamos, derecho, lo que es recto, lo que es justo, y aquello que dentro del oscurantismo, que dentro de tras bambalinas, aquello que a veces cínicamente se está llevando a cabo. Aquí llama la atención, por ejemplo, que los mexicanos nos hemos acostumbrado a ver la corrupción de tal manera como un acto, digamos, válido, lícito, y por otro lado, digamos, los que nos gobiernan, las gentes que tienen autoridad, tanto civil como de justicia, como religiosa, difundiendo, bien decías tú, Esther Castellanos, aprovechando todas las pasarelas, vamos a decir, de los medios de comunicación, para estar difundiendo de alguna manera justicia social, respeto, dicen ellos, por los derechos humanos, asistencia a los desposeídos y otros con banderas de buena moral, consagración y compromisos con propuestas sacras, que en la práctica brillan definitivamente por su ausencia. Hablamos de fallidas acciones que alientan lo que tú mencionabas, muchas de las veces no solamente la corrupción, sino que por falta de atención, la inmigración, digamos, por la creciente presión que se están ejerciendo los grupos, digamos, delictivos, que siguen esos pasos de la descomposición
en donde familias completas tienen que huir, algunas al extranjero y otras involucradas definitivamente en ese tipo de intereses ilícitos. Aquí en los Estados Unidos se está viviendo un panorama realmente que está causando escozor, no solamente a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, está causando, digamos, realmente vergüenza a aquellos que de alguna manera nos llegamos, digamos, estamos viviendo dentro de este lado, con algunas, digamos, en ocasiones inconformidades, porque ¿quién quiere salir de un país, digamos, tan rico, tan lleno de bonanza, tan lleno de libertad como es México? Sin embargo, esa, digamos, presión de grupos incontrolables, esa, digamos, descomposición de líderes religiosos, que muchas veces, digamos, han afectado, digamos, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras mujeres, que han estado, digamos, involucrados en este tipo, digamos, de descomposición sexual. Hoy, aquí en Estados Unidos, vemos estos grupos infiltrados en organizaciones internacionales, denunciando ya sea representantes políticos y a guías espirituales, que en un momento violaron sus derechos, violaron la fe, violaron la esperanza. Hablamos, Esther Castellanos, de réprobas acciones, que hablan de ese absolutismo cubierto por el manto, por un lado, digamos, democrático, hablamos de los políticos, y en lo religioso, por supuestos iluminados, pontífices de Dios, que vienen a terminar, Esther Castellanos, en más de lo mismo exactamente. Pero es aquí, Esther, donde yo considero está nuestra preocupación. Nos tildan muchas de las ocasiones de que somos personas agachadas, que somos personas sin dignidad. Hubo hace unos días un enfrentamiento, por decir así, a través de un reconocimiento que dieron algunos paisanos, algunos mexicanos, dentro de la meca del cine, que lograron, vamos a decir, de alguna forma, el reconocimiento de los cineastas, digamos, americanos, y automáticamente aparece, digamos, la voz de aquellos inconformes, reprochando precisamente el comportamiento de nuestras autoridades. Y hubo declaraciones muy fuertes. México, dicen ellos, sus gobiernos corruptos, involucrados dentro de lo que viene siendo la suciedad. Y piden ellos, no haya más inversiones en México, no vengan, digamos, estas negociaciones, digamos, con el país, porque este personaje muy conocido en los Estados Unidos, vamos a decir, el magnate de lo que son las viviendas, lo que viene siendo todo este negocio, digamos, tan próspero, de lo que viene siendo, pues, la venta de casas, la compra de casas, venta de terrenos, y en su momento se queja. Yo gané, dijo él, una demanda en México, y las autoridades, después de tanto tiempo, no me han pagado. ¿De qué estamos hablando? Venimos arrastrando, Esther Castellanos, una estigmatización como gentes corruptas, como gentes sin moral, como gentes que no merecen ese respeto que de alguna forma otros connacionales están pidiendo. Pero ojo, estimado televidente, qué difícil es cuando aquellos, y Esther, me gustaría que en esto abonaras un poco, digamos, también en tu pensamiento, en tu idea, aquellos que dentro de la misma administración gubernamental y religiosa se convierten en triunfalistas, porque desde el poder que ejercen hay bonanzas y muchas de las veces malavidas o negociaciones bien remuneradas.
que están proclamando en todo momento, en lo que viene siendo esa pasarela, vamos a decir, de medios de comunicación, que todo está bien, que hay paz social, que hay desarrollo, que hay bienestar y que el futuro está asegurado. Bueno, mencionaba usted hace unos momentos lo que este director Alejandro González Iñárritu Así es, en declaraba cuando recibía uno de los Óscares. de los tantos Óscares que se llevan. De los tantos que se llevó, Sí. pero cuando se le premia por la mejor política, y eso se perdió un poquito en la traducción, porque Sí. quien estaba traduciendo para México pues no lo llevaba con la misma rapidez. No, pues con la misma rapidez que a veces pasa, Sí. ¿verdad? A la hora de traducir algo. Pero él decía, en lo que yo recuerdo que alcancé a escuchar, agradecía el haber tenido pues la oportunidad de poder llevar a cabo, pues por poder trabajar en este país y poder haber llevado a cabo sus sueños. Pero él dijo que pedía algo, pedía respeto para la dignidad de todos aquellos mexicanos que por la corrupción de nuestros gobiernos, del gobierno, la corrupción en el gobierno, se habían tenido que venir a estos países, a este país, Sí. a tener que batallar. ¿Batallar contra qué? Contra la discriminación, el desprecio, la violación muchas veces de su derecho a pasar carencias, algunos, otros el vivir lejos, aunque por los medios que tuvieran económicos Sí. pudieran tener una vida mejor aquí, pues no es lo mismo vivir lejos de la familia. Aunque esté uno en toda bonanza, Sí. siempre hay la añoranza ¿Cómo no? Sí, de la patria. efectivamente, sí. Pero él decía que pedía de esa que volviésemos a tener los mexicanos esa dignidad que nuestros gobiernos corruptos nos habían quitado. Sí. Entre los aplausos y todo, ¿verdad? Dijo, y esto es por mis conciudadanos que están en México. Algo que a mí me llamó la atención porque ahorita es cierto, todos están, por ejemplo, en ese triunfo. Oh, sí, que logró hacer esto, logró hacer lo otro, pero él ¿por qué se tuvo que venir a este país? Porque en México no tuvo el apoyo que tuvo. Los premios Nobel que hemos tenido en México, ¿dónde están? Estamos estigmatizados como mexicanos, y aquí voy por lo que hace unos días declaró el Papa Francisco, aunque era una cuestión privada, Sí. una carta, un email privado a un legislador allá en Argentina, le salió, pero él dijo, ¿verdad?, que por la situación que él había oído de los obispos mexicanos, dice, es que es de terror. Sí. Y pedía, ¿verdad?, de que no fuera, que Argentina no se mexicanizara. Bueno, si no dije la palabra, ustedes quiere evitar la mexicanización Así es. de Argentina. En efecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que no haya ese narcotráfico, el crimen organizado y todo lo que ahorita México, desgraciadamente, le está caracterizando ante el mundo. Pero muchas veces, siempre vemos el prietito en el arroz, entre la blancura siempre nos vamos a ir como humanos a lo negativo. Pero si viéramos qué positivo tiene México, tiene premios Nobel en literatura, en química, física, en biología. Tuvimos el primer astronauta en Latinoamérica y de hecho descendientes de mexicanos también en la NASA como astronautas. No nada más estoy hablando del doctor Vela, sino también este otro joven que es originario precisamente de sus padres de Michoacán. Toda esta aportación que ha hecho también México a la cultura, pero que desgraciadamente por esta corrupción que hay en nuestro país, todo ese potencial que existe se ha tenido que emigrar a otros lugares, y que vemos, ¿verdad?, que por ejemplo ahorita en Michoacán, un estado, porque mi familia de ahí proviene, parte de la familia por lado de mi abuela materna, y ver que, en lo que decía mi mamá, si tú fueras a Michoacán, vieras esto, la tanta historia que tiene, la belleza que es, todo lo que aporta, lo que hay arqueológicamente, lo que hay en todo, dice, y no poder ir. Qué triste. Digo, yo no poder conocer por temor a un bloqueo. Yo sé.
Si me permites, vamos a ir en un momento a un corte y vamos a regresar inmediatamente, estimado televidente. Solamente quiero dejar como antecedente lo que viene enseguida. Tú hablabas de líderes que están haciendo bien a México. Religiosamente, muy a pesar de las demandas por instancias internacionales, siguen los encubrimientos de miles de sacerdotes pederastas que no tienen respuesta que venga a consolar, digamos, a todos los afectados. Regresamos con ese punto, será muy interesante. No le cambie.